Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato, me acompaña Juan Esteban Barderas, denunciante de la causa del alcalde Aquiles Álvarez, ¿no? ¿Correcto? Muchas gracias, Juan Esteban, por acompañarnos en este programa, te doy la bienvenida. Es un gusto, Nicolás. Muchísimas gracias y recuerde que este programa está siendo retransmitido a través de la señal de las plataformas del Dato Internacional, el Dato Colombia e Innato S. Bien, la pregunta es simple y sencilla. ¿En qué fundamenta, ¿no? La denuncia que usted le presentó a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y qué busca con esto? Bueno, empecemos por lo segundo. Yo busco la destitución de Aquiles Álvarez y creo que tengo muchas chances para ello. ¿En qué fundamento? Mira, es el mismo fundamento que el juicio que le pusimos y le ganamos a Pavel Muñoz. De hecho, pequeño paréntesis, el proceso de remoción de búsqueda de firmas para sacarle a Pavel Muñoz de la alcaldía, la causal para esa remoción es el juicio que nosotros le ganamos a Pavel Muñoz. Yeah. Entonces, con esa misma lógica, nosotros vimos hechos idénticos, muy similares, es decir, Pavel Muñoz promocionó de manera ilegal la candidatura de Luisa González, lo mismo hace Aquiles Álvarez. Por lo tanto, el cierre de campaña fue el 10 de abril del 2025, ¿correcto? Correcto. Ya, ese día ¿qué fue exactamente lo que hizo Aquiles Álvarez? Bueno, él a través de Twitter, él convoca. ¿Qué dice el Twitter? Él dice, mañana nos vemos en la 9 de octubre, que es la calle donde estaba convocado el cierre de campañas, y el domingo para reventarle al que sabemos, haciendo referencias a Daniel Noboa. Ahora, él se está escudando, Aquiles Álvarez se está escudando de que no es explícito, ¿no? Él no ha dicho, por favor, voten por Luisa González. Pero la gente lo entendió. Pero él fue. ¿Perdón? Él fue. Pero no solo eso, mira, A ver, vamos por esa partecita. Ya, él convocó en Twitter, en su red social, sacó eso, ¿no? Que desde ahí está mal. Sí. Porque él es autoridad, eso ya es evidente. La pregunta, ¿él fue a ese lugar? ¿A la convocatoria él estuvo ahí parado al lado de Luisa? Bueno, es que eso no importa. El momento que él llama el momento que él convoca, él está induciendo al electorado de Guayaquil a que participe. Entonces yo no le estoy enjuiciando por la presencia de él. Comprendo esa parte, o sea, pero él no se presentó, ya. ¿Y qué puede también alegar? No sé, yo como abogado del diablo puedo salir a decir, mira, me hackearon la red social. No, porque de hecho el abogado de Aquiles Álvarez ya aceptó. Antes se durmió ya después ahí. O sea, el abogado de Aquiles Álvarez dijo, sí es el tweet, sí fue la cuenta. El problema es que él dice, sí, pero es que no dijimos de manera explícita. Caballero, uno no tiene que decir, voten por Luisa, basta que uno diga, vayamos todos a cierre de campaña de Luisa. Porque además la ley, el artículo 278, lo que dice es inducir al voto. No dice pedir el voto, dice inducir. Lo siento. Ahora él puede decir, no, es que yo no estuve ahí, seguramente lo va a decir, yo no estuve ahí, no envié carros del municipio, fue un Twitter porque soy parte de la Revolución Ciudadana apoyando a mi amiga, pero no estoy diciéndole a la gente que voten, estoy diciendo que acompañen a una candidata, no sé, pregunto. Sí, el artículo dice inducir al electorado a favor de una preferencia, de una posición electoral, entonces convocar a cierre de campaña como alcalde de Guayaquil, por supuesto que es inducir al voto. Solo fue un Twitter. Si la gente no es tonta, sí. Solo fue uno. Pero ¿por qué cabe aquí la destitución? Y eso es lo más importante que le puedo decir. ¿Cuántas reproducciones tuvo? ¿Cuántos compartidos? ¿Cuántos likes? ¿Cuánto efecto tuvo ese Twitter? Mira, muy buena pregunta. Te puedo decir dos cosas. Primero, permíteme decir por qué cabe aquí la destitución. Porque cuando hemos hecho otros juicios similares que hemos ganado, en lo que va del año, por ejemplo, ganamos a Viviana Veloz, como te dije, ganamos a Pavel Muñoz, hemos ganado algunos juicios. En esos casos se les da multado. Aquí cabe la destitución porque él es reincidente en infracciones electorales. Hace muy pocos meses, él dijo niñita vaga a la asambleísta Jaramillo, entonces se le condenó en ámbito electoral por infracciones electorales y él tuvo que pedir disculpas públicas. Por lo tanto, ahorita lo que cabe ya no es una multa más, sino la destitución. Eso es lo primero. Y lo segundo, estimado Nicolás, poco importa el número de retweets, poco importa el número de vistas, eso no importa, es el acto de convocar. Y lo segundo, de hecho, en el juicio nosotros hemos puesto como prueba la reacción de una ciudadana, de una electora de Guayaquil que dice, sí, vamos a apoyarte a ti, Aquiles Álvarez, y vamos a apoyar a Luisa González en el cierre de la campaña. Es decir, podemos demostrar que el electorado sí estuvo compelido, al electorado sí le llegó la promoción, la inducción al voto de o sea, yo le hago estas preguntas porque seguramente el abogado y en la audiencia
lo van a decir y van a decir, bueno, esta persona es una persona desconocida que tiene la libertad de expresarse, pero no tiene la relación porque no existiría una convocatoria, podrían argumentar. No hay una inducción al voto, podrían argumentar por parte de la defensa de Aquiles Álvarez, al que decir que es un Twitter amigable, un Twitter no sé, de corresponsabilidad, porque él es parte de la Revolución Ciudadana, pero Sí. no está actuando como alcalde, no dice yo, alcalde de Guayaquil, estoy solicitando que apoyen a Luisa González. Pregunto. Sí, muy bien, y está muy bien que lo hagas así. Mira, el asunto es que eso es el típico ¿Ya ha pasado usted por discurso. eso? No, más Yo lo he escuchado, los discursos, hermano, los de las discursos. audiencias. Es que siempre, es que por ahí se me cruzó el título. Solo me falta que el man diga, es que me caí y me tropecé y escribí sin creer eso. No, lo siento, hermano, seamos francos. A ver, él está llamando a la gente que vaya el día del cierre de campañas a las 9 de octubre, donde fue el cierre de campañas de Luisa González. La gente no es boba, hermano, Sí, la gente no es sí, boba. sí. Y no solo eso, sino que, como te digo, estamos presentando las reacciones del electorado. Hay una chica que reacciona diciendo, sí, a usted y a Luisa González vamos a apoyar. Es decir, la gente no es boba. ¿Por qué el TC se ha demorado tanto si fue emitido el 2 de junio? Bueno, de hecho, no. A ver, Esto fue emitido el 2 de junio. yo interpuse la demanda el 12 de mayo, si no me equivoco. Ajá, fue emitido el 2 de junio. Ya, ok, pero Ya, mira, estamos casi a punto de terminar el mes de agosto. Se ha tirado sí. casi 1, 2, casi 3 meses ya. Bueno, eso es relativamente normal por lo ¿Y siguiente. por qué la atrasaba? ¿Qué le pedía el TC? No es un tema de atraso injustificado. De hecho, nosotros hemos pedido muchos peritajes. En específico, hemos pedido 3 peritajes. Uno, que se acredite la cuenta de Aquiles Álvarez, cosa que no es necesario porque el mismo abogado aceptó que la cuenta era de él. Otro, también hemos pedido un peritaje en opinión pública. Un peritaje de un experto comunicador que diga, sí, esto sí es una inducción al voto. Y efectivamente, los peritos dicen sí. O sea, por más que cuenten historias de que no hablaron específicamente a ¿Y favor él de Luisa, presentó alguna defensa en este trayecto o no todavía? la defensa de él se centra en decir que como no es explícito, entonces no es una inducción al voto. Y eso no es correcto. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En México, el hecho de que un candidato se pare en la tarima con un funcionario público, solo el hecho de que tú estés en la tarima y ya estás comprometiendo la institución para la cual tú trabajas, a la que tú representas, a favor de una candidatura, y en México es ilegal. Pero es que un proselitismo lo estamos... Ya, pero ahora la pregunta es, ¿el abogado dijo textualmente sí, él escribió el tuit, sí o no? Él dijo, esa es la cuenta, no sé exactamente si me preguntas la cita exacta, pero él aceptó que esa sea la cuenta de Aquiles Álvarez, y nosotros no tenemos, obviamente, notariada, y hemos pedido un peritaje de que acredite que esa sí fue la cuenta de él. Pero quiero traer a colación, cuando yo le pregunté al abogado de Augusto Verduga, ¿los chats son verdaderos? Él me dijo, sí. Ya. Sí. Por eso. Y luego dijeron que no. Pero le pregunto. Fue brillante. Ya, pero le pregunto. Él asume que la cuenta es verdadera, pero más no el tuit. Mira, tendría que verificar las declaraciones del abogado de... Es la cuenta de él, pero el tuit no lo puso él, le clonaron. O sea, la pregunta puntual es al abogado decirle, a ver, ¿este tuit es verdadero? ¿Sí o no? Tengo entendido que el abogado ya aceptó que sí, pero tendría que verificar las informaciones. De todas maneras, no lo han borrado. Ojo, ese tuit, invito a la gente, vayan a esas fechas y van a ver que eso es justo. Está ahí todavía. Claro, está ahí todavía. Está ahí todavía el tuit. Entonces, ¿y por qué no entonces les dice? Porque, ok, digamos que el tuit fuera falso. Digamos. ¿Por qué no sacan un comunicado diciendo me clonaron? Cuando yo he anunciado este juicio ya hace meses. En mayo anuncié el juicio. Entonces, ¿por qué no se desdicen? Y dicen, lo siento, hubo un hackeo. Porque si hubiera un hackeo, ¿por qué no lo denuncian en fiscalía? Lo siento, no. No, ese juicio, ese tuit no es ya falso. Es muy tarde como para una denuncia a la fiscalía ya, ahorita ya no cabría tampoco. Ahora la defensa del abogado... Porque yo de abogado hubiese hecho eso. No, y es más, de todas maneras, tácitamente el abogado sí lo acepta, porque el abogado lo que dice es que la defensa de ellos es que él no está siendo explícito.
Entonces, el momento que ellos dicen, es que Está él no está aceptando que el tuit. exactamente. Exacto. No dijo así como el otro es verdadero. Sí, son verdaderos. Sí, Que, son. que, O sea, así como puntual lo dijo el otro abogado, en el caso de Verduga, cuando yo le pregunté. pequeño paréntesis para tu público, porque ese día, seamos un poco incidentes, desde ese día yo te encontré a ti, yo estuve ahí presente cuando tú hiciste esa entrevista y fue una revelación porque Verduga siempre dijo que le habían hackeado el teléfono, no, que había habido otro teléfono, pero a ti, ahí conmigo presente, a ti el abogado te dijo que esos chats sí eran verdaderos. Queda para la historia en el Ecuador, ¿no? Que tenían que simplemente corroborar que los seudónimos sean reales. Eso fue lo que mencionó. Así es. Pero claro, o sea, por eso le traía colación, porque es un poco similar, ¿no? El ejemplo entre los abogados. ¿Para qué fecha es la audiencia? El lunes siguiente, es decir, el 1 de septiembre. 1 de septiembre. ¿A qué hora? Ahí mismo en el TC. 10 de la mañana, sí. ¿Y Aquiles Álvarez está obligado a comparecer o simplemente puede mandar a una persona en su representación? Puede mandar a una persona en su representación o puede no comparecer. Si no comparece, ahí tiene que haber siempre un abogado de la Defensoría del Pueblo que le representará en caso de que no se presente ¿Y bien esto su puede abogado. suspender la audiencia por falta de que él se presente? Justamente no, porque en los juicios en el Tribunal Contencioso hay siempre una persona de la Defensoría Pública. O sea, de que se da, se da. Se da. Ese mismo día lunes, las cosas salen en contra de Aquiles Álvarez. El procedimiento para su destitución, ¿qué tiempo demoraría en caso de que se corrobore que su denuncia pues cuenta con los argumentos suficientes? Mira, de manera muy puntual, en el Código de Democracia se establece que es una única audiencia, es solo ese día, no va a haber más días, es Okay. un solo día para la práctica de una sola prueba, básicamente el tuit y los peritajes del tuit, ¿ok? El Código de Democracia establece que el juez tiene 10 días para emitir sentencia de primera instancia, es decir, en término, es decir, para mediados de septiembre ya puede haber una sentencia de primera instancia destituyéndolo. Ahora cabe el recurso. ¿Qué dice el Código de Democracia? Tiene 3 días en caso de ser condenado, o sea, de todas maneras la sentencia tiene 3 días para ser recurrida, y luego el tribunal en segunda instancia tiene 20 días para sancionar en última instancia. Para referencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para Muertos y inicios heridos hasta octubre. para noviembre, para inicios de noviembre ya podría estar todo terminado. Inicios de noviembre. Sí, porque son 20 días término. Es decir, un mes. Ok, ya, noviembre. Más 2 o 3 días para Después interponer del feriado, el recurso. ya 5 o 6 de noviembre. Para interponer el recurso, pensemos en noviembre. Pero acuérdate esto. Cuando yo le enjuicié a Pavel Muñoz y ganamos ese juicio, 2 instancias con recusaciones, que son juicios dentro de los juicios, en las 2 instancias, todo ganamos de 5 meses. 5 meses. Sí, entonces, más o menos, pensamos que lo de Aquiles Álvarez va a ser más o menos lo mismo. Ok, estaremos hablando de febrero ya prácticamente. No, 5 meses, desde mayo. Desde mayo. Claro, Pensé que era de 5 meses, estamos en noviembre. En es decir, para noviembre. Claro, esos son los tiempos. Subiría la vicealcalde de Guayaquil en este caso, ¿no? Que tengo entendido que es de la misma línea que en el caso con Aquiles Álvarez, prácticamente la misma línea. Algo similar ocurre acá en Quito si es que se consigue la revocatoria, porque Pavel Muñoz ha puesto una acción, ¿no? Para poder, ayer estuvo aquí Néstor Marroquín, justamente para tirar abajo esta revocatoria, porque es que a él no se le notificó sobre este tema. Eso sería una causal suficiente como para tirar abajo un proceso de recolección de firmas. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no. Lo que están haciendo es buscando una leguleyada, porque además ha sido noticia pública. Si algo aquí en Quito ha sido muy público, muy conocido, muy reportado por parte de los medios, es el proceso de revocatoria de Pavel Muñoz. Pavel Muñoz no puede hacerse el avestruz metiendo la cabeza en la tierra como si no escuchara lo que está ocurriendo en el medio. Y toda la gente ha hablado de manera recurrente, es una noticia semanal aquí en Quito, de cómo está yendo el proceso de las firmas, de cuando se planteó la solicitud al CNE, o sea, todo ha sido muy reportado como para que digan, es que no me he dado cuenta. Es que no me llegó por escrito, me tiene que llegar por escrito. O sea, mire, es un proceso de control político y entonces, lo siento, que él diga que no se ha dado por enterado, lo siento, desde mi punto de vista no es correcto. Ahora, en medio de toda esta ola que se está dando, yo quiero preguntarte si es que sigue existiendo, porque el otro día estuvo por acá Evo Morales y le preguntaba, ¿es una persecución política a nivel internacional lo que está pasando con las izquierdas? Y le preguntaba si se podría considerar también una persecución política lo que ocurre con Uribe, ¿no? Él me dijo que eran casos diferentes.
¿no? Esto acá era por corrupción en el tema de Uribe. Entonces yo le pregunto, ¿no? Juan Esteban, ¿usted tiene algún tema puntual contra la gente de la Revolución Ciudadana en medio de lo que se está dando también con José Serrano? Y quiero traer este caso a colación, que hay audiencias. ¿Usted cree que esto también ya es algo como que están realmente ensañados contra la Revolución Ciudadana? No, no, para nada. No, no hay un ensañamiento en contra de la Revolución Ciudadana, pero sí es el partido que está abogando por los intereses narcos de la manera más frontal. Entonces, las personas que estamos luchando en contra del gran narco, vemos ahí una mayor frecuencia de ilegalidades a las que atacamos. Porque, seamos francos, es el partido que aboga por los narcos. Entonces, mira, más allá de que ese partido tenga una especial afinidad hacia los intereses del narco, yo sí puedo decirte que en mi caso, nosotros hemos enjuiciado, y a ti te consta, hemos enjuiciado al Partido Social Cristiano, nosotros enjuiciamos a Cintia Viteri cuando fue alcaldesa de Guayaquil, o a Susana González cuando fue prefecta de Guayas, hemos enjuiciado a Creo, por ejemplo, cuando fue el alcalde de La Maná, o sea, y nos hemos dedicado a otros temas, por ejemplo, la auditoría de las cuentas del ISPOL, la logramos nosotros. Entonces, no es exclusivo contra RC, pero sí te repito, es el partido que defiende los intereses del narco. Por lo tanto, es normal que haya una mayor frecuencia de ataques hacia ese partido desde los actores que defendemos la legalidad. Regresemos al año 2015, 16, 17, ¿no? Cuando se caldeaba justamente el tema de la Revolución Ciudadana contra quienes estaban en contra de ellos, ¿no? Y este personaje, José Serrano, nunca fue denunciado realmente en la fiscalía. Yo no recuerdo a alguien que fue puntualmente y lo denunció. Yo veía a Fernando Villavicencio discutiendo en los medios de comunicación sobre los casos y las presuntas denuncias de María Paula Christiansen. Pero en ese momento, ¿qué es lo que usted recuerda de José Serrano, por ejemplo? A ver, José Serrano era este personaje macabro que no solo era un alto personero de la Revolución Ciudadana, estaba a cargo de la policía. O sea, recordemos, estaba a cargo de la policía. Entonces, y a él se le ha encontrado, acuérdate, Nicolás, que a él se le destituye por unas grabaciones muy explícitas en la Asamblea Nacional, que desde mi punto de vista no debían haber terminado solamente con la destitución. La presidencia. Sino la presidencia, porque él siguió siendo asambleísta. Sí, claro. Sí, de acuerdo, pero le bajaron de la presidencia. Pero acuérdate una cosa, desde mi punto de vista ya no cabía solamente que se le baje de la presidencia, porque no hubo un proceso penal en contra de él por los arreglos que habían en esas grabaciones, uno. Y dos, hay un tema que sí te puedo dar una pequeña exclusiva aquí ahorita, que lo puedes, o sea, te pido que lo difundas. Ahorita nosotros estamos investigando porque tenemos indicios de que el hermano de José Serrano, es una familia cuencana, él estaría trabajando en un puesto jerárquico importante en el municipio de Cuenca. ¿Y cuál sería ahí el delito? No, si él no tiene ningún impedimento laboral, indistinto que es el hermano. No necesariamente tiene que haber un delito, pero yo sí quiero ver cómo es el proceso de contratación. ¿Es esto por méritos? ¿Realmente es el mejor perfil en Cuenca para esas funciones? En el municipio ¿en dónde está exactamente el municipio? No, en Cuenca. Estaría en Quiero preguntarte algo, porque recuerdas también que el hermano de José Serrano lo mataron. ¿Recuerdas ese caso también? ¿Quién pudo haberlo matado? Nunca se esclareció ese tema, nunca se supo. Ahora, José Serrano está siendo vinculado en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Y a eso sumado, que el otro día estuvo por acá Fernando Balda y me contaba que él, de cierta forma, forjaba pruebas, ¿no?, sobre casos, ¿ya? Y uno de esos casos que hizo mención fue el de la cantante Sharon. ¿Qué tenía que ver un ministro en todo esto, por ejemplo? A ver, primero, lo que es importante decir es que a estas personas, a todos los que hemos mencionado en esta entrevista, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿vale? Por eso, para mí, son tan importantes las condenas, tanto a Aquiles Álvarez como a Pavel Muñoz, porque son sentencias ya dadas. Serrano, desde mi punto de vista, todavía no tiene Estamos hablando de un asesinato, o sea, no estamos hablando de un acto de corrupción. Y él es inocente hasta que se pruebe lo contrario por mandato constitucional. Uno. Dos, mira, y lo mismo tú me dices sobre el tema de unos posibles delitos del hermano. No, él es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No obstante, mira, lo que te puedo decir ahí es, él era la cabeza de la Policía Nacional durante el correísmo. Toda la información, toda la inteligencia de la policía pasaba por él.
todo el direccionamiento de a dónde se atacaba, a dónde no, pasaba por él. Te respondo con una pregunta. ¿Tú crees, Nicolás, que las cárceles solo se tomaron después o las cárceles ya estaban tomadas desde esa época? Y si las cárceles estaban tomadas desde esa época, ¿es que la policía no conocía que las cárceles estaban la tomadas? policía se habría prestado entonces para esto. Maestro. Y estos informes de Diego Vallejo que entregó en Estados Unidos, por ejemplo, ¿crees que puede revelar información sensible que en esos años, y por eso traía a colación los años que te mencioné, 2014, 15, 16, no se los hablaba así de frente? ¿Y crees que eso también de pronto pudo haberse relacionado con que pase lo que ocurrió con Fernando Villavicencio? Porque lo denunciaba de frente, sin pelos en la lengua. Pero además, Fernando Villavicencio no solo que era uno de los principales enemigos de José Serrano, sino que él además lo dijo. En una entrevista en Radio Democracia le preguntan a Fernando Villavicencio si él se muere a causa de quién será. Y él dice, el correísmo. Él lo dice así. Todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Pero hay una separación de José Serrano, porque José Serrano iba a ser incluso candidato por Centro Democrático, ¿no? Y de pronto dijo que no se podía presentar porque tenía miedo de que lo maten acá. Bueno, pero tú has visto cómo Rafael Correa le ha protegido incluso... Pero hubo una separación, un distanciamiento. Sí, pero no hay una ruptura. Una cosa es un distanciamiento, otra cosa es una ruptura, ¿no? Hasta hace poco, me parece, hasta hace unas pocas semanas, Rafael Correa estaba lamentándose, ¿no? Lamentándose porque de él también se había distanciado con Jimmy Jairala, justamente por apadrinar, en unirse. Eso pasó hace poquito en la campaña. No es que fue hace 10 años, pasó hace poquito. Sí, pero además, concretamente, hace pocos días, Rafael Correa se estaba lamentando de que se le incluya a José Serrano en este juicio, lo cual es bastante irregular tomando en cuenta una cosa. El proceso, el juicio es para que se pruebe o no. No debería nadie lamentarse de que alguien vaya a juicio, porque si Rafael Correa estaría tan convencido de la inocencia de su amigo José Serrano, entonces, ¿qué mal hay de que vaya a juicio a probar su inocencia, pues? O sea, mira. Es un proceso que se puede seguir, o sea, no es que ya se lo está culpando, él tiene el proceso para defenderse, y de hecho se está dando en las audiencias, para el 3 de septiembre se va a reanudar esta audiencia. Por supuesto, pero entonces, mira, ahorita lo que vemos es lo siguiente. Rafael Correa defiende a Maduro, Rafael Correa defiende a Luisa González y apoya a Luisa González apoya a Maduro de manera más explícita posible, Rafael Correa apoya a José Serrano, mira, y todas estas personas, y en cambio, en el campo contrario, quienes acusan a esa tendencia terminan muertos. El caso de Fernando Villavicencio y el triste caso de Uribe en Colombia. Entonces, miren... Gustavo Petro ya salió a defender, a decir puntualmente, yo pensé que era mentira, cuando vi un Twitter diciendo que el cartel de los soles no existe, que es una creación. Entonces, yo pensé que era mentira cuando leí eso, pero lo publicó Gustavo Petro en su cuenta de redes sociales. Y está bien, ¿sabes? Para tu público, yo lo que les diría a todos es, está muy bien intentar investigar o ver cuáles son las razones detrás de las grandes decisiones del poder, ¿no es cierto? Cuáles son las corrientes subterráneas, qué no se dice, qué se dice en la política, cómo son los juegos políticos. Pero hay brújulas claves. Las personas que se oponen a esta corriente que apoya a los narcos terminan muertos. Es muy grave lo que estás diciendo. No, quiero preguntarte algo más grave todavía, más grave, porque tú sabes muy bien que se está en este momento el concurso de los jueces, ¿no? ¿Crees que se está llevando en este momento todo así recto, bien, que las impugnaciones aceptadas, las rechazadas, estaría correcto? ¿Cómo le ves eso? Bueno, a ver, lo que te puedo decir es lo siguiente, para que ustedes tengan en consideración. Yo estoy 2000% a favor de que se haya reanudado, que se haya cambiado ese concurso tal y como se lo hizo. ¿Por qué? Para que ustedes lo tengan claro. Muy puntualmente. El anterior concurso, el que se le dieron de baja, fue diseñado por Wilman Terán, el diablo, que ahorita está en La Roca, ¿vale? ¿Y por qué ese concurso era malo? Por un tema muy específico. La Constitución dice que tú tienes que tener 10 años de experiencia antes de ser juez de la Corte Nacional, ¿ya? Entonces, Wilman Terán, para beneficiar a los jueces antiguos, a los más corruptos, puso que hayan bonificaciones en la puntuación de los perfiles a partir del año 10. Es decir, si una persona tenía ya 10 años de experiencia, que es la base que pone la Constitución,
no podía competir en igualdad de condiciones que los jueces viejos, porque los jueces viejos tenían más puntos por cada año. Pero ahí también pagaron justos por pecadores, porque ¿cuándo se va a reanudar este? Es que mira, también ahí tienes que ponte que yo ya he participado. Yo soy una persona, yo no me ando metiendo en cosas malas, pero resulta que no se tiró abajo el concurso, ya eso ya pasó. ¿Para cuándo se va a reanudar, por ejemplo? Mira, una fecha específica. Solo terminemos esto. A ver, para que sean muy claros. Si la Constitución dice que a los 10 años ya puede ser, a los 10 años de experiencia como juez, puede ser juez de la Corte Nacional, a partir de ahí debería nivelarse la cancha. Pero Wilman Terán daba más puntos por cada año que tú seas juez. Por lo tanto, no iba a haber ninguna renovación. Beneficiaban a los jueces antiguos para que no haya ningún cambio en la estructura judicial. Y esa estructura judicial no era buena, Nicolás. Estaban beneficiando a las argollas de corrupción adentro de la judicatura, y yo luché por eso. Y te hablo del concurso de participación ciudadana actualmente, ¿no? Vemos algunas impugnaciones que hay. ¿Cómo ves ese concurso? Bueno, mira, a ver, yo creo que hay algunas impugnaciones que yo vi, las impugnaciones que puso Mónica Jaramillo, y no me parecieron correctas. No he leído el resto porque no son documentos que están públicos. Lo que habría que ver, yo estoy a la expectativa de cuál es el informe de los veedores, que son los que realmente van avisando si es que hay luces rojas o no. De todas maneras, lo que yo sí te puedo decir es que fue un paso maravilloso para el concurso de los jueces haberse echado para abajo. Ahora el concurso del Consejo de la Judicatura, veamos, ahí no es un concurso, ahí es de elección de una terna, ¿no? Sí, en este caso, perdón, si la elección de la terna que se está realizando de los vocales, justamente, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que se impugne, que se realicen todas las investigaciones por la transparencia, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a Johanna Verde Soto, por tener un funcionario, se le acusaba de que había sido parte del Consejo de la Judicatura cuando era falso. Yo revisé la página de la Contraloría, era falso. Ya, entonces, esas cosas no pueden seguirse dando en un concurso porque a la larga se afecta la transparencia. ¿Por qué? Porque si yo miento en una investigación o digo algo, podría estar direccionando a favor también de otro candidato. Es también así como ellos hacen una presunción, la podría hacer yo también. Bueno, a ver, te puedo ser muy revelador en una respuesta. Mira, para que todos se espeluznen. En los chats de Verduga hay muchos chats y muchos audios que estarían dejando entrever que él estaba cobrando por no impulsar o no interponer impugnaciones en el concurso. Es decir, muchas veces las impugnaciones no son tan inocentonas como parece, ¿no? Pero es el derecho. Yo estoy de acuerdo que se impugne. Lo que yo creo, y no sé si coincides, es que yo mañana pasado no me puedo soñar con algún un candidato, alguien que esté en la terna y lanzar todo el lodo sin justificación. Esa parte es la que yo no coincido. Pero esa campaña puede influir en la decisión de los consejeros, de los miembros de la comisión, sí o no, por su experiencia. Por supuesto que sí, pero además, a ver, lo que yo te podría decir es, en este país hay un déficit de controles y no hay un exceso de controles, ¿vale? Entonces partamos de ahí. Es decir, sí, efectivamente, como acabo de decir, las impugnaciones no siempre son tan inocentonas. Sí. Hay abusos como lo que tú dices, pero de todas maneras yo estoy a favor de todos esos mecanismos porque en este país hay un déficit de controles y no un exceso. Entonces, desde mi punto de vista ahorita, todo lo que sea más controles, más posibilidades de verificar perfiles, más procesos de control, yo voy a estar siempre a favor porque, repito, no hay un exceso de controles, hay un déficit de controles. Bien, entonces nos quedamos pendientes en la audiencia de Aquiles Álvarez, que yo también la voy a ir a cubrir. Si me invitan, ahí estaré. Pero no sin antes. Mega invitado. Yo voy a estar ahí. No sin antes. Esperemos también que se presente el alcalde Aquiles Álvarez. Eso sería importantísimo. Esperemos que eso ocurra. Ojalá no, bueno, que lo haga o no lo haga. Si no lo hace, la Defensoría Pública le puede defender. Obviamente, y de todas maneras, lo siento, yo no veo de dónde se va a defender, ¿no? 7 preguntas rápidas para Juan Esteban Guarderas. ¿Está de acuerdo con que la Corte Constitucional haya suspendido las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, sí o no? Parcialmente. A su criterio, ¿quién ganó las elecciones seccionales en el 2023 municipales? ¿Jorge Ayunda o Pavel Muñoz? Hay elementos, y yo los denuncié, elementos suficientes como para creer que hubo un enorme fraude. Y las evidencias que yo tenía apuntaban a que los votos que le robaron la mayor cantidad fueron a Andrés Páez. ¿China es socialista o capitalista?
Es un capitalismo de Estado. Ese es el término técnico que a mí más me convence. Si usted se lanza a la presidencia de Ecuador y tiene que escoger su binomio entre Johanna Bresoto y Michelle Calvache, ¿a quién escoge? Una de las dos. Necesita un asesor para que trabaje con usted y tiene dos nombres. ¿A cuál escoge? ¿Andrés Castillo o Esteban Torres? Uy, muy buenos nombres. Andrés Castillo. ¿Está de acuerdo con las preguntas de la consulta popular? Unas y otras no. Si usted fuese candidato y tiene que escoger entre el municipio de Quito y la prefectura de Pichincha, ¿cuál escogería? Municipio de Quito. Esteban Guarderas, por favor, un mensajito a quienes verán esta entrevista. Miren, el 1 de septiembre hay una audiencia clave para destituir a una persona que ahorita está imputado criminalmente en el caso AAA, que porta grilletes y que conduce la ciudad con la mayor economía del país. Después de la audiencia el 1 de septiembre, en 10 días ya podemos tener una sentencia de destitución llevada a cabo por ciudadanos, no por partidos políticos, sino desde un punto de vista puramente ciudadano. Por eso les pido su apoyo, porque para mí es un hito histórico. Muchísimas gracias, Juan Esteban, y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. El nuevo Ecuador no se detiene, se anticipa, se prepara, no espera a que la crisis llegue, trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro. Mientras tú sigues con tu día, nosotros seguimos construyendo el mañana, recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificando, previendo. Hoy Ecuador está listo. No improvisamos, nos preparamos. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Hidroeléctricas, térmicas, barcazas, el embalse Mazar al tope. Y todo ha sido por ti, para que no pares. Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. Energía que construye futuro.